ti y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más su nombre Abraham. Entre paréntesis, esto significa padre enaltecido. Sino que será tu nombre Abraham, que es entendido como padre de multitud. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardes entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Amén. Tome su lugar, incline su rostro ahí y denle gracias al Señor por esa palabra, por estos versículos que usted acaba de leer. Señor, hoy oramos a ti por tu palabra, Señor. Como alguien una vez dijo, Señor, más que por tu palabra, hoy por nuestros corazones, que es donde necesitamos que tu palabra obre, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor, delante de ti, Señor. Y queremos, Dios mío, pedirte que en tu infinito amor, Señor, y bondad hacia nosotros como tu pueblo, tu palabra, Señor, pueda derramar sobre nosotros hoy, Señor, esa promesa de la cual acabamos de leer, Señor. Tu palabra hoy pueda, Dios mío, alimentar nuestra fe, Señor. Tu palabra hoy nos pueda llevar, Dios mío, a conocer, Dios mío, tu voluntad para nosotros como pueblo tuyo, Señor. Tu palabra hoy nos permita, Dios mío, examinar nuestros corazones y ver si de pronto en nosotros hay algo que no está funcionando bien, Señor. Hoy, Dios mío, te pedimos que si hay algo alrededor de nosotros que nos quiera robar, Dios, el hecho de estar, Dios mío, concentrados en ti, en tu palabra. Tal vez vengamos cansados, Señor. Tal vez hemos pasado una noche incómoda. No sé, tal vez el fin de semana ha sido un fin de semana donde ha traído sobre nuestro cuerpo cansancio. Y podemos estar en ese lugar con un esfuerzo y cansados. Y esto puede llevar a distraernos. Pero hoy te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, mientras hoy leemos de ella, reflexionamos en ella, Dios mío, escuchamos, Dios mío, lo que ella dice, seas tú ministrando nuestras vidas, seas tú, Dios mío, haciendo tu obra perfecta en nosotros, seas tú quitando lo que tenga que quitar de nosotros y llevándonos a tomar decisiones para poder ser, Dios mío, parte de un pueblo, Dios mío, que te ama, te honra y te sirve fielmente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en Él te damos muchas gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar si usted que está de pie. Gracias por acompañarme. Les decía que el tema del cual quiero hablarles en esta mañana lo he llamado un corte alrededor del corazón. Un corte alrededor del corazón. Y pensaba en lo siguiente. El texto nos está hablando de un pacto. Yo quiero hablarte que nosotros también participamos de su pacto porque Cristo cortó de nosotros
y de nuestros corazones todo cuerpo pecaminoso. Hacia allá quiero apuntar. Hemos estado hablando cómo desde el Antiguo Testamento podemos de todas las familias de la tierra. De Abraham se dice que es un hombre de fe. De Abraham se dice que es el padre de multitudes. De Abraham se dice y se le aparece y le dice que él es Jehová, el Dios Todopoderoso, y le dice entonces a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Desde los capítulos anteriores, capítulo 12, 13, 14 y 15, ya hemos visto cómo Dios ha venido llamando a Abraham para participar de su pacto y para participar de las promesas que Dios ha establecido para con él, no solamente para con él, sino también para con sus generaciones. Si usted ahí está en su Biblia abierta y va al capítulo 15, versículo 18, se va a dar cuenta que dice el texto que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios había establecido con Abraham un pacto. Anteriormente Dios viene en el capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice que iba a ser de él una nación grande, que la iba a bendecir, que él iba a engendrar muchos descendientes, que iba a bendecir a todo aquel que le bendijere, pero también que iba a maldecir todo aquel que se opusiera delante de él. Y Abraham empieza a caminar con el Señor. Abraham empieza a creer en el Señor, cree en la promesa que Dios ha establecido para con él, para su familia. Obedece, Dios le dice que tiene que salir de su familia, como anteriormente ya nos lo han dicho en este lugar. Y él toma ese camino en ir delante del Señor. Ahora ya han pasado ciertos tiempos. Cuando Dios establece el llamado a Abraham, se dice que tenía alrededor de 75 años. Ahora Abraham tiene 99 años. Y Dios viene y se acerca a él y le recuerda, le dice: yo soy Dios Todopoderoso. Le llama y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dios está estableciendo con Abraham un pacto. Está afirmándole a Abraham lo que estará por suceder en sus futuras generaciones. Dios bendeciría a esta familia a través de Abraham y a todas las naciones, a todas las personas, por causa de lo que Dios está estableciendo en este momento con Abraham. Y en medio de este pacto, Dios viene y establece una serie de condiciones. Y quiero que vaya conmigo a los versículos 10 y 11. O del versículo 9. Dios viene y le dice a Abraham: en cuanto a ti, guarda mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por todas tus generaciones. Hay un llamado para Abraham. Y este llamado tiene que ver con el hecho de obedecer a la palabra de Dios. Este llamado tiene que ver con el hecho de aceptar la voluntad de Dios. Este llamado tiene que ver con el hecho de poder dirigirse bajo el pensamiento de Dios, bajo las normas de Dios, bajo la voluntad de Dios y caminar en dirección al Señor Dios Todopoderoso. Ahora,
quiero que notemos algunas cosas en medio de este texto. Y lo primero de lo cual quiero hablarte es que el pacto demanda un corte de nuestra carne. Esto es eliminar algo de nuestro cuerpo pecaminoso. Te repito nuevamente. Este pacto demandaba un corte en la carne. Esto es eliminar algo de nuestro cuerpo pecaminoso. Todos tenemos un cuerpo pecaminoso. La creación fue hecha de una manera perfecta, pero el hombre pecó. Y esto trajo al hombre, al ser humano y a toda la descendencia humana ahora una naturaleza pecaminosa. Hay un cuerpo pecaminoso. Y Dios empieza a hacer algo en la vida de Abraham en el momento que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Dios estaba apartando a Abraham para hacer algo significativo con él, con su esposa, con sus generaciones y con todas las naciones. Dios viene hablando a Abraham, se le aparece y es curioso porque ahora ha pasado unos años, ya tiene 99 años y Dios le hace ahora una petición. Abraham había intentado cumplir la promesa de Dios de cierta manera. A los 86 años, 85 años, ahora Abraham viene y se acerca a la criada de su esposa porque su esposa no le había podido dar hijos. Y conciben un hijo, pero a su manera, por decirlo de una forma. Y debemos entender que las bendiciones son de Dios. Las promesas son de Dios, los pactos son de Dios y nosotros somos llamados a participar de ellas, pero no a nuestra manera, sino bajo los lineamientos divinos y bajo la condición de Dios. Dios había establecido una promesa con Abraham. Le había dicho que iba a ser una nación grande, una nación bendita, ahí en el capítulo 12. Luego en el capítulo siguiente le dice que iba a ser, le iba a dar tierra, que iba a darle tierra no solamente a él, sino también a su descendencia, y que su descendencia sería como el polvo que podía observar alrededor de él. También le dice que su descendencia sería como las estrellas que podía observar en los cielos. Jehová había establecido un pacto con Abraham. Ahora ya han pasado casi 25 años desde la promesa que Dios establece con Abraham. Y Dios le llama ahora a participar de este pacto de una manera. Y mire lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Del capítulo 17. Y le dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Dice: será circuncidado todo varón de vosotros, o de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Si bien es cierto, Dios había establecido un pacto a Abraham, era iniciativa de Dios, pero ahora Abraham tiene que participar de este pacto de alguna manera. Él tenía que quitar de su vida, y no solamente él, sino su hijo y sus generaciones, tienen que ser circuncidados todo varón. Ahora, ¿cómo nos sentimos? Me preguntaba, ¿cómo nos sentimos cuando Dios viene a desafiar nuestra fe? Y lo digo porque ya Abraham había caminado de cierta manera con el Señor. Había intentado suplir la promesa de alguna manera, acercándose a la criada de su esposa. Y Dios viene y reitera su promesa, su pacto, y ahora establece, por decirlo así, una condición. Y era que él y su descendencia debían ser circuncidados. La palabra pacto significa alianza. Es un acuerdo, es un compromiso. Y es un término que se utiliza
muchas veces en la palabra de Dios. Este compromiso se hacía entre individuos, entre el rey y el pueblo. En algunos momentos se hizo entre Dios y el pueblo, de hecho entre compañeros. Ahora aquí el Señor lleva a Abraham a un compromiso que inicia dentro de la voluntad de Dios, y Dios le dice a Abraham que Dios iba a bendecir a su pueblo. Pero ahora Dios propone una señal para el pueblo, de tal manera que pueda identificar al pueblo de Israel como el pueblo escogido para el Señor. La circuncisión era la señal de que la confianza descansaba en la promesa de Dios, en la fidelidad de Dios, más que en la propia carne, más que en el propio Abraham, más que en la propia descendencia futura de ese hombre. Era una señal visible e imborrable en la carne que iba a indicar el compromiso no solamente de Abraham, sino de las generaciones que vendrían dentro de este pacto. Ahora, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Versículo 11. ¿Qué debía hacer el pueblo ahí, según Génesis capítulo 17? El pueblo tendría que ser circuncidado. Algunos llegan a decir que era una señal externa que Abraham y su descendencia tendrían que adoptar para mostrar que ellos eran el pueblo del pacto divino. Y el hecho de que este acto se realizara en el órgano reproductivo masculino, algunos llegan a decir que tiene por lo menos dos sentidos o dos significados. Primero tiene que ver con el hecho o el acto de cortar el prepucio del órgano masculino reproductivo. Significaba apartarse de la dependencia de la carne. Y en segundo lugar, que la esperanza futura y la prosperidad futura no debía descansar en su propia carne, sino en la promesa que venía de parte del Dios Todopoderoso, el Shaddai. Por lo tanto, Dios viene y establece en medio de este pacto el hecho de que Abraham tenía que cortar de su órgano reproductivo el prepucio. Y no solamente él, sino que tenía que hacerlo sus generaciones, sus hijos, su descendencia. Y si usted sigue leyendo el texto, se va a dar cuenta que Abraham obedece. Y en medio de este pacto que Dios viene y establece con Abraham, y le recuerda todo lo que viene para con él y para con su familia, Dios le viene y le dice, además de esto, tú has tratado de suplir esta necesidad. Te has acercado a la criada, has tenido un hijo, Ismael. Ya Ismael tiene 13 años de edad. Pero Dios viene y le recuerda que la promesa que tiene para con él y para con su descendencia no va a ser a través de Ismael, sino que va a ser a través de Isaac, un hijo de Sara. Y Abraham cuestiona esto: ¿cómo es posible? Yo ya tengo 99 años. Mi esposa también ya es una persona anciana. Pero Dios está estableciendo y recordando que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que ha dicho. Dios es fiel a lo que ha establecido para con sus generaciones. Y sabe que luego que Dios viene y habla con Abraham, Abraham no va a hacer la tarea de ir a concebir lo que Dios le había venido diciendo, sino que Abraham se aparta, viene y busca a Ismael y lleva a cabo la circuncisión de él, la de su hijo. Y esto nos lleva a pensar ahora que tiene que esperar un poco para poder tener la relación sexual con su esposa y poder afirmar lo que Dios ha venido haciendo. Nota que ahora tiene que esperar un poco más y toma como prioridad el ir y cumplir con lo que le correspondía: circuncidarse él, circuncidar su hijo y circuncidar como mandamiento ahora las generaciones. Pero yo te decía que el tema del cual quiero hablarte es un corte alrededor del corazón.
Esto solamente es el inicio de lo que Dios quiere establecer con el pueblo. Ahora, el hecho de que el pueblo viniera y se circuncidara, el hecho de que Abraham viniera y se circuncidara cortando el prepucio de su órgano viril, ahora tiene que obedecer a la ley, tiene que caminar con el Señor, tiene que tener en cuenta lo que Dios ha establecido y tiene que cumplir con los mandamientos. Y quiero que vaya conmigo ahora al libro de Deuteronomio. Y con esto quiero compartir un segundo, y es que el pacto demanda un corte de nuestro corazón, en nuestro corazón. Involucra las decisiones del día a día. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más ¿vuestra qué? Circuncidar el corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Sabe que Dios había establecido el pacto para con su pueblo? Y medio de establecer este pacto, Abraham había obedecido en aquel momento. Pero el llamado no solamente era para Abraham, el llamado también era para las generaciones futuras. Y esto demandaba que el pueblo tenía que obedecer a los mandamientos. Esto demandaba que el pueblo tenía que caminar bajo la voluntad de Dios. Esto demandaba que el pueblo tenía que alejarse y dejar a un lado su pecaminosidad. El pueblo tenía que obedecer a lo que Dios establecía en su palabra. Y cuando usted lee en Deuteronomio el capítulo 10 se va a dar cuenta que el pueblo, Dios está reiterando una promesa. Pero el pueblo no está caminando como Dios establece que tenía que hacerlo. El pueblo era un pueblo que era con un corazón duro. Y dice que su cerviz está endurecida. Es decir, no tenía la capacidad de humillarse bajo la voluntad de Dios. No tenía la capacidad de doblegar su corazón en dirección al Señor Dios Todopoderoso. El pueblo se había olvidado de obedecer los mandamientos. El pueblo muchas veces había caminado según sus decisiones, según sus deseos. Y Dios viene y le dice al pueblo: ahora es necesario, en aquel momento, como señal del pacto, tenías que circuncidar el prepucio del órgano masculino. Ahora el Señor le dice: ahora es necesario que tú circuncides el corazón. Y no es que el corazón tendría un tejido como lo tiene el pene, que tenía que cortarlo, no. El corazón no tenía un tejido. Ahora está hablando de lo que tiene que ver con la voluntad del ser humano. El hecho de poder aceptar lo que la palabra de Dios había dicho para el pueblo de Israel. Dios le había entregado al pueblo ahora una serie de normas, de leyes, y el pueblo tenía que obedecer a ellas. Pero el pueblo no estaba caminando bajo la voluntad de Dios. Y Dios viene y le dice: ahora es necesario que vuestro corazón sea circuncidado. Es decir, que se corte algo de él. Circuncidar significa cortar alrededor. En aquel momento era alrededor del pene, del órgano masculino. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué nada más del hombre? El hombre representaba en la cultura judía como jefe del hogar. El hombre representaba las generaciones futuras. El hombre era el responsable de dirigir la casa. El hombre era el responsable de responder por su hogar, por su familia. Y esto no llevaba a apartar a la mujer de este pacto, no, por el contrario, estaba unido al pacto porque hacía parte de la familia. Pero ahora el hombre se ha olvidado en caminar en la dirección de Dios, y Dios establece ahora un llamado que es necesario cortar del corazón algo. Algo no estaba funcionando bien. Algo no estaba llevándose como debía llevarse. El pueblo no se estaba dirigiendo según los mandamientos del Señor. Por lo tanto, Dios viene y le llama y le dice: el corazón hay que cortar algo. Hay que eliminar también algo del corazón. Endurecer la cerviz es resistir a la voluntad de Dios.
La Nueva Versión Internacional dice: por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Endurecer la cerviz es resistir a la voluntad de Dios. Ahora, como seguidores de Dios, del Dios supremo, del Dios todopoderoso, del Creador, Israel entonces debía circuncidar el corazón y obedecer las leyes y los decretos que Jehová había establecido. Y esto de que el pueblo era un pueblo terco, mire lo que dice el versículo 9 del el versículo 6 del capítulo 9 de Deuteronomio. Dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da la buena tierra para tomarla. El pueblo estaba por ingresar a la tierra prometida. Y le recuerda esto: no es por la justicia tuya, no es porque tu corazón sea correcto, no es porque tu corazón sea temeroso 100% de mí. Y dice: porque pueblo duro de servir eres tú. Y el versículo 13 dice: y me habló Jehová diciendo: y he observado este pueblo, y aquí que el pueblo es duro de cerviz. El pueblo no se doblegaba a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahora el hecho de circuncidar, otra vez le recuerdo, significa cortar alrededor. Dios le está llevando al pueblo a pensar: hay algo que cortar alrededor del corazón. Había algo que quitar del corazón del pueblo, porque el pueblo no estaba caminando bajo la voluntad de Dios. Esto me llevaba a preguntarme: ¿qué cosas debemos cortar de nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón que debe ser quitado? ¿Qué hay en nuestro corazón que tiene que ser retirado? ¿Qué hay en nuestro corazón que tiene que ser arrancado? ¿Qué hay en nuestro corazón que tiene que ser quitado de él? Y estas cosas que tienen que ser quitadas del corazón del pueblo eran cosas que no le estaban permitiendo al pueblo caminar en la dirección de la voluntad de Dios. El pueblo estaba siendo desafiado a quitar cosas de su corazón. Como hoy en día la iglesia está llamada y está siendo desafiada a quitar del corazón aquellas cosas que no le permiten hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Ahora, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Y sabe que me llamó la atención este versículo porque está diciendo: y circuncidará. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién iba a circuncidar el corazón? ¿Quién iba a circuncidar el corazón, iglesia? Diga conmigo: Jehová. En aquel momento el pueblo era responsable por cortar el prepucio de su cuerpo pecaminoso, como una señal del pacto que Dios había establecido para con Abraham y para con su descendencia. Ahora Dios viene y dice: Jehová va a circuncidar el corazón del pueblo y el corazón de tu descendencia, para que ames. Y note el propósito del acto en el que Dios quiere circuncidar el corazón del pueblo. Dios desea que en la medida que Dios vea cómo nosotros quitamos de nosotros, cómo Dios ve cómo cortamos de nosotros aquellas cosas que no nos permiten acercarnos a Dios, entonces tú y yo podemos llegar a amar al Señor como Él desea que nosotros lo amemos. Es imposible amar a Dios si no quitamos de nuestro corazón aquellas cosas que no nos permiten acercarnos a Él. Es imposible amar al Señor y amar a nuestros deseos. Es imposible servir a Dios y servirnos a nosotros mismos al mismo tiempo. De tal manera que cuando se lee las palabras de Juan, dice: no podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Santiago lo dice de esta manera: no podemos ser amigos del mundo
y amar a Dios y hacer amigos. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora es necesario circuncidar y cortar algo del corazón, pero note, Dios establece que es Él quien lo va a hacer. El propósito de Dios al circuncidar el corazón es para que tenga libertad de amarlo y el hombre viva, porque el hecho de no obedecer a Dios es causa de muerte. De hecho, cuando Dios establece el pacto con Abraham, aquel que no circuncidaba de su cuerpo era apartado del pueblo y aún merecía la muerte. Era una señal de hacer parte del pueblo de Dios. Y es curioso, porque cuando se establece un pacto, cuando usted lee ahí el capítulo 15 de Génesis, Dios viene y le dice a Abraham que traiga ciertos animales. Y en el momento de establecer un pacto, dice que los animales eran cortados por la mitad y colocados una parte frente a la otra parte. Y aquellos que participaban del pacto caminaban por medio de aquel corte de aquel animal y se ofrecían ciertas bendiciones, pero también ciertas maldiciones al hecho de desobedecer al compromiso del pacto que se establecía. Yo decía, al Señor como que le gusta cortar, manda a cortar y en medio del pacto corta a los animales. Ahora le dice a Abraham que tiene que cortar el prepucio del órgano masculino reproductor. Y ahora viene y le dice, hay necesario cortar del corazón ciertas cosas que no están bien. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón, dice Deuteronomio 36, en la Nueva Versión Internacional. Note, el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y el de tu descendiente, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Si queremos tener vida, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero sabe que a veces nos cuesta. ¿Y sabe por qué nos cuesta? Porque no queremos quitar de nuestro corazón aquello que nos aparta de hacer la voluntad de Dios. Todos los días luchamos con nuestros deseos. Todos los días luchamos con nuestras pasiones. Todos los días luchamos con nuestra carne. Todos los días luchamos con este cuerpo pecaminoso. Porque todos los días nos exponemos. Estamos viviendo en un sistema que es gobernado por el padre de la mentira. Y tenemos luchas en nuestra carne. Pero el Señor nos llama hoy a que hay cosas en nuestro corazón que tenemos que cortar. Ahora, ¿qué de todo esto en relación a Cristo? Cristo es quien circuncida ahora nuestro corazón, quitando de nosotros todo cuerpo pecaminoso. Te repito, Cristo es quien circuncida nuestro corazón, quitando de nosotros todo cuerpo pecaminoso. La señal visible en el miembro reproductor del hombre debía ser visible ahora en el corazón. Y en el tiempo de la iglesia primitiva, después de la muerte de Jesús, los líderes judíos que se convertían al cristianismo demandaban que las personas debían circuncidarse para ser parte del pacto de Dios, el pacto que Dios había establecido para con Abraham y para con su descendencia. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que le hace exteriormente, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es
en lo interior y la circuncisión en la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El Señor está rompiendo algo en el pensamiento del pueblo judío. Dios había establecido un pacto con Abraham, sí. Dios había dado un mandato de que el pueblo judío tenía que circuncidarse. Pero el hecho es que a pesar de que el cuerpo fuera circuncidado, el corazón no estaba obedeciendo. Y Dios viene ahora y llama al pueblo al decir: es necesario que el corazón sea circuncidado, del corazón sea cortado aquello que no le permite amar a Dios. Los judíos varones eran circuncidados en señal del pacto con Dios. Con la muerte de Cristo, la circuncisión ahora ya no era necesaria, lo que está diciendo el apóstol. Nuestra entrega a Dios está escrita en nuestros corazones, no en el cuerpo. Cristo nos hizo libre de los deseos a través de una operación espiritual más que de una operación en el cuerpo. Ya no es una operación física la que tú y yo tenemos que hacer, no, ahora es una operación en el corazón. Y Dios quita nuestra vieja naturaleza y nos da una naturaleza nueva. Colosenses 2:11 dice: en Él, para referirse a Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Aquí el término que se refiere a echar significa despojar algo de ese cuerpo pecaminoso y carnal. Echar es arrojar, es expulsar, es lanzar. De hecho, es una acción en el texto que ya ha sido cumplida, no tiene que hacerse, ya se hizo. Realizada totalmente por Cristo. De hecho, la única manera, escúcheme bien, que el pecado nos domine es por nuestra elección, porque ya Cristo lo ha hecho, ya ha cortado todo cuerpo pecaminoso de la humanidad. Somos nosotros entonces por voluntad propia, en la que muchas veces nos aferramos a nuestros deseos y a nuestros apetitos inmorales, a nuestros vicios carnales y a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Colosenses nos dice, el apóstol dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de carne, al echar de vosotros todo cuerpo pecaminoso, carnal. Por lo cual entonces, en este pacto, o este es el pacto que Dios viene ahora y establece con el pueblo. Me llama la atención porque en estos días que leíamos en el libro de Hebreos sobre el pacto que Dios había establecido ahora, el nuevo pacto, el autor de Hebreos cita a uno de los profetas, a Jeremías, para decirnos: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre tu corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y esto no solamente abraza al pueblo judío, esto no solamente lo hace con aquel hebreo, sino que también ahora lo hace con el colombiano, con el venezolano, con el chileno, con el argentino, con el americano. Esto lo hace Dios
con todas las naciones que crean en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero cerrar y terminar con eso. Note cómo Cristo, o a través de Cristo, o en Él, todo cuerpo pecaminoso ha sido quitado de nosotros. Vaya conmigo a Efesios. Y quiero invitar a los muchachos de la alabanza que me acompañen. Libro de Efesios. Capítulo 2. Yo quiero que usted lo lea conmigo, que usted observe. Y vamos a tomarnos este tiempo para leer este capítulo. Pero quiero que usted lo haga observando lo que Cristo ha hecho. Versículo 1 del capítulo 2 dice: y Él os dio, ¿qué nos dio el Señor? ¿A quién le dio vida? ¿A quién le dio vida? Y como dice además, cuando andábamos, ¿qué? Dios ha dado vida al que estaba muerto. En vuestros delitos y en vuestros pecados. Dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. ¿En quiénes opera? En los hijos de... Pero nosotros no somos desobedientes, ¿verdad? No opera en nosotros, porque Cristo es quien opera en nuestros corazones, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, diga conmigo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire lo que dice el versículo 11. Yo quiero que usted grabe esto en su corazón. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Cristo y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero mire lo que dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él es vuestra paz, nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, escúcheme, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú y yo somos la morada de Dios. ¿Y sabe por qué somos la morada de Dios? Porque Dios ha hecho una operación en nuestros corazones a través de Cristo. Cristo es vuestra circuncisión entonces. Ya como hombres no tenemos que circuncidar el prepucio en nuestra carne. Ya Cristo es nuestra circuncisión y ha circuncidado nuestros corazones. Esto tiene que llevarnos a entender una verdad. La leí al principio y la voy a recordar ahora. Tú y yo participamos del pacto eterno, porque Cristo cortó de nosotros, de nuestros corazones, todo cuerpo pecaminoso. Diga conmigo: Cristo cortó de mí todo cuerpo pecaminoso. Cristo cortó de mí todo cuerpo pecaminoso. Y usted me puede decir ahora, pero hoy estoy luchando con cosas. Pero ya Cristo lo hizo. Ya Cristo lo hizo. Tienes que tener la certeza que ya Cristo lo ha hecho. A veces hemos luchado con hábitos de pecado. Hemos luchado con nuestra carne. ¿Y sabe por qué hemos luchado? Porque nos hemos olvidado que Cristo ya lo hizo. Y que en sus fuerzas ya todo hábito de pecado no tiene por qué dominar nuestra vida. Por el contrario, tenemos que ser dominados por la presencia y el Espíritu de Dios. Pero a veces no hemos querido, nota, tu decisión y mi decisión, no hemos querido despojarnos de cosas en nuestra vida. No hemos querido quitar, cortar alrededor de nosotros ciertas cosas que no nos permiten amar a Dios. ¿Qué cosas o con qué cosas estás luchando que no has podido cortar de tu vida eso? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas que a veces no hemos querido cortar de nuestro corazón ciertos hábitos de pecado? Si tú y yo ya hemos sido llamados a participar de este pacto, un pacto eterno, disfrutar de un pacto eterno, disfrutar, como le decía ayer a los jóvenes, disfrutar del descanso de Dios, disfrutar de la promesa de Dios. Hay un mejor pacto para nosotros, hay unas mejores promesas para nosotros.
dice el escritor de Hebreos. Y ese mejor pacto, esas mejores promesas están para ti y están para mí. Ya Cristo ha hecho la obra, pero hay decisiones que tenemos que tomar nosotros, como el aceptar de que Cristo sea el Señor de nuestra vida, como el aceptar que Él sea el centro de nuestra vida, como el aceptar que Él sea todo para nosotros, como el aceptar que sea Él quien domine y que coordine nuestros pasos en su perfecta voluntad. Pero para eso tal vez hay cosas que hay que cortar alrededor de nuestro corazón, alrededor de nuestra vida. Ponte de pie y piensa en eso. Piensa qué cosas hay que cortar en tu vida.